sin datos. Claro. No, te venía escuchando el editorial que dijiste que no se puede tener la misma botonera o el mismo manual de opciones en una situación que en otra. Y pensaba que este gobierno ha tenido una botonera y un manual de opciones distinta durante la pandemia al de otros países. Sí, por ejemplo, en los primeros meses, sí. Claro, no, y por ejemplo, yo siempre resalto el programa ATP. Sí. Que fue un programa que de hecho en la Organización Internacional de Trabajadores se resaltó al gobierno argentino como uno de los gobiernos que más cuidó a los trabajadores en el mundo. Así es. ¿Sí? Entonces, cuando fue un momento de crisis para las empresas y dentro de las empresas de laburantes, el gobierno argentino sacó de la galera opciones para cuidar el laburo, mejores que las de otros países. El problema es ahora, que de repente la economía, por lo menos en Argentina, repuntó, se reactivó, tenemos crecimiento, récord de exportaciones, récord de producción, sube la capacidad instalada, récord de rentabilidad de las empresas, y no saca de la galera el gobierno ninguna solución para que también se recupere el salario, el poder adquisitivo. Sigue con mecanismos que son lentos, que no nos están llevando a ningún lado. O sea, cuando las empresas lo necesitan, el gobierno es creativo. Cuando los laburantes lo necesitan, el gobierno no es creativo. Sí, y te diría algo más. Yo me acuerdo todavía esa primera conferencia de prensa que da Alberto Fernández en los primeros días de la pandemia. Y él dice perfectamente que los empresarios que estaban echando gente en esa situación eran miserables. ¿Te acordás el lío que se armó? Porque Techint era. Exactamente. Techint los primeros días de la pandemia 1.400 personas. Sí. Lo que vimos esta semana en torno al conflicto con el neumático, pero creo que ese es el disparador, el problema de fondo es más grande. Es un gobierno que se termina poniendo más del lado de los miserables que de los trabajadores. Exacto. Para ponerlo en los términos que usó Alberto Fernández, ¿eh? Bueno, no me quiero correr ni un centímetro. Un poco la bisagra no fue el intento y retroceso con Vicentín. Digo, sí, donde pensamos que iba hacia allá y finalmente... Sí, yo te diría que a esta altura del partido hay tantas bisagras que ya tenemos más un bombo que otra cosa. Un biombo, ¿no? Que viste esos que se pliegan varias veces, porque estuvo lo de Vicentín, estuvo el tema de las tarifas de internet y telecomunicaciones, que fue otra bisagra. Hubo varias situaciones. Muchas marchas atrás. Sí. La de Vicentín creo que fue la primera notoria, pero hubo muchas marchas atrás. Pero sí, claramente es un gobierno que no logra reaccionar frente a los que el presidente llamó miserables. A los cuales, insisto, ayudó y mucho durante la pandemia para cuidar los laburos. Así es, estamos para hablar de este tema y también del acuerdo que se alcanzó en altas horas de la madrugada, ya comunicados telefónicamente con el secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren. Lo primero que vos tenés que optar, para mí, ¿no?, es preservar el empleo, porque no hay peor cosa que el desempleado, ¿no? Bueno, eso yo creo que lo estamos logrando, están las cifras, ¿no?, de que no es lo óptimo, pero yo vengo de La Pampa, pleno empleo, venís de La Rioja, pleno empleo, Catamarca, pleno empleo, te llamo hasta 4% de desocupación, ¿no es cierto? Te hablo de Santiago del Estero, es decir, se está preservando el empleo. Ahora, lo que después tenés que hacer, una vez que lo preservaste, bueno, es el poder adquisitivo de ese empleo. De nada te sirve tener más plata en el bolsillo si vos comprás menos cosas. Ahora, vamos camino a esto. ¿Cuál es la solución definitiva al tema? Es el crecimiento económico, que esto es mi obsesión, y la obsesión donde a mí mi cartera me han puesto. ¿Por qué yo estaba tan preocupado por esta cadena? Pero de Mendiguren, perdón, Ariel Ijalat lo saluda. Nosotros hace ya... No te enojes, ¿eh? Ya te escucho que venía enojado. Bueno, es que hay un tema. Usted habla de crecimiento económico. Nosotros el año pasado crecimos al 10%. Este año vamos a crecer el 4%. El presupuesto estima que el año que viene vamos a crecer el 2%. Más allá de que se va reduciendo, son 3 años de crecimiento seguido. Pero no hay el famoso derrame de ese crecimiento en los salarios. No. Como quisiéramos, no. Bueno, por eso tenemos esta obsesión. ¿Y quién se está quedando con ese crecimiento? Vos fíjate lo que fue el plan previaje. ¿Qué significó, además del éxito? Significó que lo que nosotros observábamos, esto que vos decís, el crecimiento se daba y no llegaba a la gente.
un plan como el previaje, lo que tiene también como objetivo es que llegue a un montón de gente a lo largo y a lo ancho del país que no iba a llegar por el otro sistema. O sea, que con un previaje gana desde que vende torta frita en la ruta, el taxi, el restaurante, el hotel. Bueno, claro que hay una preocupación de que llegue. Lo que pasó de Mendiguren con el previaje es que el sector hotelero y restaurantes tuvo una inflación muy por encima de la inflación general, o sea, sí, señor, efectivamente... La viveza criosa, sí, ahora entendemos, primero tomamos la medida, fue una medida directa, no fue espontánea, es una política, como se dice, deliberada, una política activa, ahí está la palabra. Ahora, después vienen los abusos, claro que yo los quiero matar, y me incluyo, porque yo también soy empresario. Pues después vos querés recuperar en 3 meses lo que te llevó 2 años de crisis. Sí, está mal esto, a ver si lo tenemos claro, y nos da bronca. Como también ahora tenemos un tema de precios, ¿por qué? Porque hace 1 mes y medio, antes que asumiera Sergio Massa, estábamos ante un apocalipsis, ¿te acordás? Nos empujaban a una devaluación brusca, nos decían que íbamos a ir al default en pesos, que no había... Pero, y ahí de Mendiguren digo, porque el diagnóstico creo que lo compartimos. Pero si no me terminaste, pará, no me terminaste de dejar de explicar. Sí. Para un segundo, me hace la pregunta, déjame que te conteste. Dele. Bueno, en ese escenario, muchos empresarios se cubrieron, ¿comprendés? Dijeron, ante la incertidumbre, y después no se dio ninguna de las condiciones apocalípticas que él pensó, y los precios no bajaron. Eso es lo que te quiero decir. Sí. Entonces, por supuesto que estamos calientes con ese tema, ¿entendés? Y se está siguiendo, creo que la Secretaría de Comercio, con un montón de cosas que tuvimos que corregir, ¿no? Ya espero que hoy se solucionen con lo que vamos a anunciar, de darle transparencia a la CINI, etcétera. Bueno, claro, estamos calientes porque los precios no se retrotrayeron y no hay nada que justifique que vos sigas con esa crema que le pusiste cuando creíste que iba a haber determinada situación y ni se dio. Y hubo devaluación brusca, se reforzaron las reservas, no fuimos al default en pesos. Entonces, claro que hay que tener responsabilidad entre todos, ¿no? Y siguiendo con esta línea que yo coincido, ¿no tiene que controlar más el gobierno? Sí, bueno, sí, vamos, esperemos a ver qué medidas van tomando. Y hay otra cosa que también creo que a veces no quedó claro. Por supuesto que estos índices de indigencia que han dado a nosotros nos pegan en la mitad del pecho. Estamos muy preocupados. Pero vos fijate que cuando se estableció el dólar soja, famoso para reforzar reservas, lo que se dijo con claridad era que esa mayor recaudación que iba a existir sobre 33% de retención, pero del dólar de 200 iba a ir también al sector más necesitado. Por eso que el ANSES, ahora esperemos que rápido se anuncien cuál van a ser las medidas, ahora que se conoció la cifra, y la cifra fue importante porque hubo una importante liquidación, eso se va a destinar a esos sectores, ¿entendés? A veces yo creo que no explicamos bien nuestra preocupación y nuestra ocupación para evitar que la gente que la está pasando muy mal, nosotros podamos también aliviar eso, ¿no? De Mendiguren, y otro tema, anteayer, el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, habló de excesiva rentabilidad de algunos sectores de empresarios. ¿Coincide con eso y cree que tiene que limitarse esa rentabilidad excesiva? Yo creo que hay que sentarse. Mira, cuando hay una situación de esta naturaleza, porque hoy en el mundo tenemos la crisis inflacionaria más fuerte desde la Segunda Guerra Mundial hasta acá. Si a vos las tarifas de gas se te fueron de $8 a $60 por la guerra, eso no es un problema de un ministro de Economía, es un problema mundial, de la sociedad. Entonces requiere la responsabilidad de todos, del oficialismo, la oposición, los empresarios, correcto, porque el que paga es el salario, en definitiva. Por eso que no estamos en una situación normal para que cada uno, a través de las leyes del mercado, se establezca la salida. No es una situación normal donde todos tenemos que aportar con responsabilidad, ¿no? Porque, insisto, a ver, yo te hablo como industrial. Para mí el poder adquisitivo del salario es el motor de mi actividad.
Sí. Frondizi decía, nadie compra una máquina para producir lo que no vende. Si a mí no tengo poder adquisitivo, se me cae la venta. Entonces, ya es un problema ni siquiera de justicia social, es un problema de sentido común. Discutir esto como discutir la ley de gravedad. Claro, pero eso es el sector industrial. Ahora, hay sectores que tienen una actividad inelástica, o sea, alimentos, servicios, o sea, son todos sectores donde las empresas están teniendo están teniendo una rentabilidad extraordinaria y no cambia si baja el poder adquisitivo porque la gente tiene que comer igual. Es verdad. En muchos sectores es cierto, ¿no?, que el consumidor convalida aumentos de precios porque los paga, uno pasa en la ropa, en la moda, ¿no? Entonces, viste, no es fácil un tema de esto, pero por lo menos hoy, por lo que Argentina está viviendo, el esfuerzo que están haciendo todos, un nivel de actividad que es lo que a mí me corresponde, ¿no? Hay que mantener, porque sin crecimiento económico, créeme, y no cualquier crecimiento, coincido con vos podés crecer aumentando la pobreza. No nos interesa ese crecimiento, por eso que estamos convocando a las paritarias, al Consejo del Salario. Ahora, vos me decís, ¿es fácil? No es fácil. Pero una cuestión concreta de Mendiguren, ¿el gobierno puede limitar la rentabilidad de las empresas que venden comida? No, a ver, tenés que ir con una... Sí, primero, existe una ley que es defensa de la competencia. Bueno, existen leyes de esas que me imagino estar estudiando el comercio, quien sea, si es oportuno aplicarla, existe. ¿La ley de abastecimiento también? La ley de abastecimiento, pero yo lo que apelo, además de la ley, son a mis colegas, te digo, es un tema de la responsabilidad en el momento que estamos viviendo. Porque hace un mes y medio atrás, los pronósticos eran catastróficos, acordate. Bueno, ya eso se pudo equilibrar, no ha sucedido. Entonces, que apostemos todos a mantener esta estabilidad, ¿no es cierto? Porque después nos quejamos cuando se pierde la estabilidad. Pero bueno, ahí es un tema que yo a lo mejor no actúo como funcionario, actúo caliente y no es la mejor forma de actuar, ¿no? Porque hay que actuar, no decir, ¿no? Ahora, yo también veo, sinceramente, gente que nos da clase de inflación, cuando participaron de la hiperinflación, nos dejaron 54% de inflación sin pandemia y sin guerra, y hoy te dan clase, esto como que Jackie el Destripador te hable de cirugía estética, ¿no es cierto? Entonces hoy me parece que hay que tener un poco más de humildad, de ponernos entre todos a entender que no es responsabilidad solamente de una gestión, porque que vamos a nosotros llamarlo a Putin a ver si para la guerra, y si esto sigue y la energía nos aumenta y los costos logísticos te aumentan, tenés además una inflación importada. Mira, hoy la Argentina tiene un esquema productivo que ojalá lo podamos cambiar, muy dependiente de la importación. Por cada punto que sube la industria, vos te sube 3 puntos las importaciones. Ahora, del exterior, aunque te parezca mentira, el promedio de aumento de los precios del exterior sobre los insumos están arriba del 30%. Esto para el mundo es muchísimo. Los fletes es muchísimo. Impacta directamente también en la estructura de costos la inflación importada. Pero bueno, lo que hay que hacer, pues yo te doy todas estas explicaciones, lo digo siempre, pero llego a mi casa y mi mujer me mata, ¿sabes? Porque viene del supermercado y todas estas explicaciones no le sirven. Las cosas le han aumentado como le han aumentado, entonces yo te lo puedo explicar a vos, pero la realidad, la de todos los días, la del supermercado, es la que vive la gente. Me Mendiguren, buen día, Giselle Teper, saludos. Oye, me tienen en un arco, Sí, no, por favor. Venía a preguntarle sobre el presupuesto 2023 que se presentó en el Congreso, lo ha hecho el ministro de Economía, Sergio Massa. ¿Qué tipo de respuestas, si es que las hay, contempla este presupuesto, aparte de los problemas que venimos mencionando? ¿Y cuál es la expectativa también con el rol de la oposición en materia del presupuesto? Mira, vi la reunión del otro día del presupuesto, después vamos a hablar del presupuesto, ¿no? Hicimos un presupuesto equilibrado, y presupuesto es eso, presupuestar cosas. Después hay cosas que te vuelvo a repetir.
la energía la vamos a tener a $8, $60. Yo veo que Europa está juntando leña a Alemania para el invierno. Estados Unidos cree que baja la inflación y las bolsas se desploman. En fin, hay cosas que podamos manejar nosotros, pero sí vos tenés que presupuestar. El presupuesto entró en término, entró el día que tenía que entrar, fue el ministro de Economía con todo el equipo para explicar todas las preguntas y todo lo que dijo el presupuesto. La sensación que me llevo es que es un presupuesto equilibrado, es un presupuesto que plantea una inflación de un 60%, lo dijo el ministro, por supuesto que esperamos que sea menor, pero fue cauta, digamos, porque también pensar que uno va a tener un proceso antiinflacionario don costo social es como inconducente plantearlo. Y creo que se va a seguir discutiendo. Ahora vamos a ir todos, yo voy el día martes a poder dar explicaciones, discutirlo, por eso uno lo manda al Congreso como una propuesta para que también pueda ser corregido, ampliado, y esperamos que como el año pasado la oposición no nos deje sin presupuesto, ¿no? Va a ser la primera vez en la historia que no nos aprueban 2 presupuestos. Yo creo que se va a aprobar, y bueno, iré allá al Congreso, lo que a mí me toca, dar todas las explicaciones que requiera la oposición y los legisladores. José Ignacio Mendiguren, secretario de Industria de la Nación, muchísimas gracias como siempre por su tiempo y por esta charla con el Destape Radio. A ustedes un abrazo, hasta luego. Un gran abrazo. Bueno, lo teníamos ahí de Mendiguren, sí, reconociendo que los problemas, digo, que existen, que vemos todos cuando salimos a comprar y demás, están ahí y están sobre la mesa. De nuevo, siempre con esta impronta donde en algún punto pareciera que le cuesta al gobierno abandonar el lugar de relatar esos problemas y ponerse en el lugar de resolverlos. Creo que, a diferencia de otras veces que hemos hablado con otros funcionarios, de Mendiguren se da cuenta de esto. Digamos, se da cuenta de que lo que él dice no es totalmente congruente con las acciones que se están tomando a cabo y que hace falta un poco más. Daría la impresión de que o está faltando imaginación o está faltando músculo, digamos, ¿no? O está faltando músculo para imponer las respuestas o las soluciones que ya se conocen, o faltaría imaginación para encontrar soluciones que sean más aplicables en esta situación actual. Uh-huh. Sí, es que si salís al aire y decís que la comida no aumentó, ahora, salir al aire y decir la comida aumentó, pero no tengo herramientas para solucionarlo, o no tengo nuevas herramientas para solucionarlo, casi que el enojo del otro lado va a ser un poco el mismo. Tiene la economía argentina, y sobre todo en estos sectores claves, una cuestión que es que están absolutamente concentrados. Eso es una mala noticia. La buena noticia es que como están concentrados tenés que ir a mandar controles a un solo lugar. Claro. ¿Sí? Entonces, no son tantas las empresas que controlan los resortes claves de la economía, como yo le decía recién, inelástica. Inelástica es que no cambia. Pase lo que pase, vos comés. Uh-huh. Ahora, cuando empieza a bajar, y de hecho el año que viene el presupuesto baja el consumo, cuando empieza a bajar el consumo y empieza a bajar el consumo de áreas inelásticas, como por ejemplo la comida, ahí estás al borde, no en el precipicio, ya te estás cayendo. Nadie va a dejar de comer. Y eso lo sabe Arcor, lo sabe Ledesma, lo sabe Molinos Río de la Plata, lo sabe Coto, lo sabe Carrefour. Nadie deja de comer. Ahora, no puede ser que comer nos cueste... Digo, para dar un ejemplo claro, ¿cuánto cuesta el kilo de pan? 400 pesos. Uh-huh. ¿Sí? 400 en algunos pesos. Lugares un poco más. Por eso, pero sí. 400 para hacer un número más o menos redondo. Una familia de 4 integrantes se come un kilo de pan por día. Sí. ¿Sí? Son 400 pesos por día. 4 por 7, 28. Son 2.800 pesos por semana. A 4 semanas son 10.000, 8 por 4, 22, 11.000 pesos por mes de pan. 11.000 pesos por mes de pan. En un país que tiene campos, que produce harina, que tiene agua, que tiene gas, que tiene mano de obra. ¿Levadura lleva también el pan? Vos que sos cocinero. Sí, claro. Nada más. Depende de qué pan, pero sí. Pan. Sí, es pan. Es pan. 10 lucas por mes, una familia en pan.
Y hace unos días salió el índice que marca los deciles poblacionales, ¿no? Y marcó que el decil más rico de la Argentina, los que tenemos, digo tenemos porque yo estoy en ese decil. Sos rico, decil. Somos los que tenemos ingresos de más de 150.000 pesos. ¿Sí? O sea que los que estamos en el decil, ponele que recién entraste, 150 lucas, casi el 10% de tu ingreso se te va en pan. En pan. Y la canasta, para no ser pobre, está en 120 lucas, más alquiler. Entonces, 120, eso es una familia de 4 integrantes. Pero bueno, 120 más alquiler son 200 lucas. O sea que vos, para no ser pobre, podés llegar a estar en el decil más rico de la Argentina. Estamos en una situación donde está absolutamente distorsionada la distribución del ingreso. Lo que estamos viendo en realidad es la extinción de la clase media. Claro, pero perdón, en un país donde todos los números macro te dan bien. En un país donde la industria crece, donde las exportaciones son récord, donde baja el desempleo, donde baja el coeficiente de Gini. El otro día también daban ese coeficiente, que lo que te marca es el nivel de desigualdad. Estamos todos, es menos desigual este país que hace un año, sí, porque somos todos más pobres. Claro, estás equilibrando para abajo y no para arriba, y a su vez con herramientas que no están generando un control del Estado, al menos con sanciones, sino con una especie de condena social de, bueno, no le compro a este porque es más caro o porque me remarca, sino que me voy al otro. No tenés tiempo para eso. No, pero además no está bien. No está, pero ¿cuánto tiempo tenés vos para...? Yo hago las compras de mi casa. Tenés un tiro para ir a hacer las compras. No tengo tiempo para ir buscando precios. Desde ya, pero además no está bien que vos tengas que estar comprando una parte en un lugar, otra en el otro, porque efectivamente debería tener todo el mismo precio o algo dentro de todo parejo. Y de hecho, digo, hoy está todo, qué sé yo no viví la época del alfonsinismo, claro, que me contaban mis viejos que vos entrabas al supermercado y la leche valía X, y cuando salía ya la habían remarcado, pero ahí había un chabón remarcando físico. Claro. ¿Sí? Hoy en día está todo informatizado. O sea, cuando vos pasás el producto por la caja, o sea, se puede hacer un seguimiento de eso. Ahora, yo recuerdo cuando hablábamos con Feletti en su momento, secretario de Comercio Interior en ese momento, me decía, tengo 40 inspectores para todo el país. Claro, el fracaso ya está anunciado. Y ahora, entonces, claro, sí, tenés menos inspectores que repositores en un coto. Pero evidentemente hay algo que está mal cuando toda la macro... Si no es el modelo chileno, ¿se acuerdan que Chile era como el ejemplo? Toda la macro daba bien, era el PBI per cápita te daba fenómeno, la macro bien, poca inflación, explotó. Y va a terminar pasando acá lo mismo. Sí, y también basado en un silencio de cuánto se enriquecieron todas estas empresas que vos mencionabas durante todo este tiempo. Digo, porque eso también, digo, si no sabemos que les está yendo bien, tal vez decimos, tuvieron que subir el azúcar porque Ledesma le está pagando más al trabajador, estamos costeando la pandemia. No, ganaron mucho en pandemia. Pero además es peor que el modelo chileno. Porque en el modelo chileno vos tenías un acuerdo entre los dos grandes partidos políticos con ciertas políticas de Estado que permitían que se mantuviera un esquema así a lo largo de años y décadas, lo cual llevaba a una mejora muy lenta, pero una mejora al fin y cierta estabilidad en la vida de la población. ¿Sí? Los chilenos, todos ellos, están mejor ahora que hace 30 años. ¿Sí? Después, obviamente, están un poquitito mejor los pobres, que son un montón, y mucho mejor los ricos, que son muy pocos. Claro. Pero hubo un progreso de alguna manera. En la Argentina, si vos no solucionás esto ahora, si vos no lográs que la gente esté mejor ahora, dentro de un año va a ganar una oposición que no va a seguir con este modelo, sino que va a poner de nuevo las recetas que ya aplicó en 2015, las mismas que ya aplicó en el 2001, las mismas que ya nos llevaron a la crisis varias veces. Entonces ni siquiera podemos hablar de un modelo chileno. Lo que no podemos, en todo caso, es tener una democracia en la que tengas que elegir entre un neoliberalismo salvaje y el modelo chileno. Necesitas tener la opción de, yo quiero peronismo, loco. Yo quiero que mi salario valga lo mismo todos los meses y cuando se puede un poquitito más. Desde acá nos ofrecemos como voluntarios para revisar balances. Bien. Cosa eso que a vos te encanta. A mí me gusta. Es lo único que te gusta más que leer el boletín oficial. Sí, sí. El boletín oficial era más divertido no es la palabra. Sí. Chicos, no intenten esto en sus casas. Era más, bueno, qué sé yo, cada uno tiene sus toques. Pero durante el macrismo era peor, era más
Ahora es como medio que no pasa nada en el boletín oficial. Encontrabas perlitas, encontrabas algo que te permitía ahí tener un capital simbólico de la oposición. Ahora es aburrido, podemos decir. Ahora es un poquito aburrido. Sí, porque el boletín oficial podés ver la acción de gobierno. Claro. Y lo que está faltando es un poco eso. Pero allá le detectaba familiares o por estos ministerios que tenían 57 nombres. Eran 57 palabras para nombrarlo. Para nombrar. Sí. Igual, sí, eso es simpático, pero es así porque es una cuestión de organigrama. Pero no, hablando en serio, somos voluntarios para leer balances. No son tantos, ¿eh? Yo no se involucro a Lantos porque dijo somos. Sí, súmense. Está bueno. Vayan, yo ya los alcanzo. Qué igual. Soy hija de contador, con lo cual vos podés ver. Bueno, aportar. Giselle Tepper se suma. Fuera de joda, y a ver, el balance es la contabilidad creativa de cada empresa. O sea, las empresas tienen contadores muy creativos pero bueno, por lo menos tenés ahí algo para ver. Y son públicos. Yo repito esto porque hay una locura de, primero, no se puede discutir, creo que ayer lo charlábamos en el pase, en el capitalismo esta cosa de que uno puede ganar todo lo que pueda y está bien. No. De hecho, en muchos países del mundo no se puede hacer eso en muchos sectores de la economía. Pero aparte de eso también de lo que pase dentro de la empresa privada es privado. Tampoco es cierto. Tampoco es cierto porque esas empresas privadas tienen que ver con la vida pública. Y sobre todo quienes explotan justamente bienes públicos. Claro. Y es tan así que los balances de esas empresas son públicos. Los balances de las empresas que están en bolsa, podés entrar desde la página de la Comisión Nacional de Valores, haciendo 3 clics, y del resto de las empresas, podés hacer un pedido de información a la Inspección General de Justicia, y es público también. Ni hablar de que el gobierno lo tiene a tiro de botón entre la FIP, el Banco Central, la CNB y todos. ¿Se acuerdan que Cristina una vez dijo el Estado bobos porque no están coordinando entre el Banco Central, la FIP y la Comisión Nacional de Valores? Y un tremendo quilombo entre el que tiene el secreto fiscal, el secreto bursátil, el secreto bancario y el secreto financiero. El Estado tiene toda esa información. La tiene. Es cuestión de sentarse a laburar y sobre todo decírselo. Yo insisto con que para mí las reuniones con los empresarios tienen que transmitirse por YouTube. Como el alegato de Cristina, viste que se ve y entonces ya medio que... Orales y públicas, es decir. Claro, cuando te juntas con... El tema es que para eso tenés que haber decidido antes qué hacer con esa situación. Bueno, pero por lo menos queda a la vista. Vos le decís, mira, hola Carlos Blaquier, tengo acá tu balance. Tu balance dice que ganaste mucho. Tu balance acá dice que tu costo laboral se redujo y vos me aumentaste el azúcar, que es un insumo básico, sí, a un precio absolutamente injustificado. ¿Qué hacemos? A cámara. ¿Qué hacemos? Bajar el precio del azúcar. O sea, tenés margen para bajar y no para no aumentar. Tenés precio para bajar el precio del azúcar. Bueno, hacer política. Hacer política. No. Sí, sin olvidar que el papelito de impresora de la misma empresa es el principal proveedor del Estado. Sigue siendo... Hasta todo entendido, sigue siendo, y si no, por muchos años lo fue porque era el que mejor le licitaba. Yo me acuerdo cuando estábamos en Radio Nacional que ustedes nos acercaron la idea. Claro, porque hubo una comisión interna de desarrollo social justamente que pidió que el Estado no le compre más a Carlos Pedro Tadeo Blaquier. A empresas vinculadas a Editores Submarina. Bueno, qué lindo. Te dejo con una buena noticia para que sigan con el programa. ¿Qué pasó? Arrancó un paro en la fábrica de Techint que hace los tubos para el gasoducto Néstor Kirchner. Espectacular. Hubo 13 despidos hace un mes, la empresa nunca cumplió con la conciliación obligatoria, el Ministerio de Trabajo tampoco hizo nada, los trabajadores fueron al paro. Suerte. Buen programa. Buen Gracias, viernes. Lantos.